Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, el tema de nutrición, suplementación en este caso, es decir, gustó bastante más de lo que pensaba que iba a gustar cero, ha gustado uno, pues bueno, es decir, ya es bastante más que cero. Bueno, seguiré, no solamente decir con temas de nutrición deportiva, sino también suplementación, entrenamiento y demás, porque, porque bueno, es decir, porque aparte de que evidentemente, es decir, mi canal tenía una función inicial que era pues un poco tratar el tema de la química, que era un tema tabú, pues al fin y al cabo esto es ¿no? Esto es para hablar del deporte como conjunto. Y al final pues me aburre muchísimo el tener que hablar siempre de lo mismo. Incluso puede parecer que doy importancia o me centro muchísimo en un aspecto, cuando en el fondo este deporte va todo interconectado. Y la nutrición es digamos, un pilar importante, y la suplementación un pilar mucho más importante de lo que muchos piensan, por culpa muchas veces, como hemos dicho, de las mismas empresas, ¿no? Hoy voy a hablar de un tema que no tiene nada que ver, no sé cómo llamarlo, marujeo fitness, aunque también tiene algo bueno, pues de ciencia, ¿no? Ahora todo, o sea, todo lo que lleve el término ciencia, ¿no? O sea, pues parece que acuñar algo con el término ciencia y pues vende más, ¿no? No, bueno, una explicación más o menos lógica al fenómeno. Era un tema que tenía por ahí acumulado, que era el palumbismo. ¿Qué es el palumbismo, vale? Dave Palumbo, aparte de ser famoso por mil historias truculentas, Dave Palumbo fue famoso decir por, bueno, presentar un físico francamente extraño, en el cual el abdomen se dilataba a niveles impresionantes, la piel presentaba un aspecto muy extraño, aparecían lipodistrofias, que de hecho con el tiempo se han agravado, y sobre todo decir, se veía cierta tendencia a tener un tronco, aparte del abdomen, un tronco con un desarrollo normal, entonces una progresión en el tronco normal, pero en las extremidades, especialmente brazos, anómala. Entonces los brazos empiezan a empequeñecerse, pues un poco si veis fotos de Dave Palumbo podréis entender a qué me refiero, ¿no? El término palombismo, hago un cabrón, ¿no? A un cabronazo de un foro americano, pues haría esto, ¿no? O sea, coger al pobre Dave Palumbo y ponerlo como ejemplo. En base a eso, es abdomen con una dilatación brutal, el torso con una progresión normal, aunque, claro, obviamente, decir, por las descompensaciones no lo parece, pero el torso es normal. Y luego, decir, unas extremidades, sobre todo hombro y brazos, pues realmente, decir, diminutos. Una merma, una atrofia muscular increíble. Y en algunas personas pues también influyen las piernas, aunque de manera, digamos, menos usual. De hecho, decir, ahora he visto varios ejemplos de paludismo en mujeres y sorprende bastante. Es menos frecuente. Lo primero, paludismo no quiere decir, o no es, en el fondo no tiene nada que ver, aunque va interconectado, pero no tiene nada que ver a priori con la dilatación abdominal. Esto es, cuando Dorian Yates pues empezó a aplicar protocolos con megadosis de hormona de crecimiento, insulina, bla, 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 o compuestos pues, más o menos potentes, su abdomen pues, se fue dilatando, como podemos ver pues, en Phil Heath o en Kay Green o cualquier tipo de campeón súper pesado, ¿no? Eh, Incluso podéis ver, por ejemplo, un buen ejemplo, para que veáis el tema de brazos, Phil Heath o Flex Lewis. El abdomen es cierto, decir, que se está dilatando poquito a poquito, ¿vale? Y sin embargo, decirte para un mismo poco, porque tienen unos brazos tremebundos, ¿no? Entonces, ¿qué es el palombismo? Pues es esta, digamos, esta divergencia entre un torso desmesurado, el abdomen, no un abdomen ligeramente dilatado, no, un abdomen absolutamente descontrolado y brazos muy, 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 muy pequeños. Se hablaba, decir, bueno, en una entrevista, no sé si es actual, David Rodríguez, y hablaba de que sus problemas venían por la fibra, o sea, como José Coronado, o sea, todo venía por la fibra. A ver, me parece también una explicación un poco absurda, ¿no? Pero bueno, aquí un poco me he hecho una chuletilla con algunos aspectos, pero básicamente decir el por qué pasa sí que podría tener una explicación bastante sencilla a priori, y digo a priori porque en el fondo es una pescadilla que se muerde la cola. Habréis oído muchas veces el término síndrome del túnel carpiano para referirse a un término, bueno,
una patología, un problema que se da cuando alguien está empleando hormona de crecimiento. Básicamente es un atrapamiento del nervio, el túnel carpiano. Entonces duele tanto, hay una compresión, digamos, del nervio. Y duele, además duele bastante, ¿no? Bien, ese tipo de atrapamientos no solo se dan en el túnel carpiano, sino que realmente los nervios tienen que pasar, ¿no? O sea, son como una especie como de hilos finitos, por decirlo así, que tienen que pasar alrededor de verdaderas estructuras complejas y generan mucha presión, ¿no? Entonces estos atrapamientos se pueden dar de manera natural y bueno, pues dan lugar a problemas y etc. ¿Qué pasa? Pues parece ser que la hormona de crecimiento sí que fomenta que haya no solamente síndrome de túnel carpiano, sino que muchos nervios sufran pues compresiones. ¿Cuáles? Pues parece ser que la hormona de crecimiento como tal tiene cierta afinidad y en algunas personas, esto no es algo que se dé en todas las personas. Sí es cierto que algunas personas que no parecían predispuestas al inicio, esto es, llevan 10 años compitiendo al máximo nivel, de repente el año 11 pues presentan estos síntomas, ¿no? O sea, el palumbismo no es algo decir que tenga que ver con la edad, pero puede aparecer de repente. ¡Pam! ¿Por qué? Pues por este atrapamiento. ¿Cuál es un poco decir, el círculo que mencionaba antes? Un poco pues este. Se produce un atrapamiento, generalmente, es decir, visto lo visto, parece decir que, bueno, pues, he visto diferentes teorías, ¿no? Es decir, gráficas, será el aquí, obviamente, es decir, cualquier especialista se va a reír de mí, pero pues, desde el radial, ¿vale? Que afectaría el bíceps, pero no lo parece decir porque parece muy... afecta todo el brazo, ¿no? El intercostobraquial, ¿vale? Que afectaría hacia la zona posterior del brazo, tampoco lo parece, puesto que en palumbo sí, porque el bíceps no le mermó al principio, pero bueno. Y el gran sospechoso parece ser el nervio axilar. ¿Por qué? Porque si el nervio axilar o cualquiera adyacente sufriera una compresión, realmente, decir, o sea, pues todo, digamos, todo el problema se agravaría o se irradiaría hacia el brazo. Puede no haber dolor, es parte del problema. Cuando uno sufre, por ejemplo, el síndrome de túnel carpiano, lo sufre de manera aguda generalmente, pero sufrirlo como tal, en principio parece ser que lo sufre todo el mundo. Pero al no existir una sintomatología en forma de dolor aguda, pues bueno, tienes el síndrome del túnel carpiano, pero no notas y bueno, lo dejas correr. Problema, esta gente le pasa algo parecido, pero en toda la estructura. ¿Esto aquí induce? Bueno, hay cierta interrelación entre este daño constante, este daño nervioso constante, que muchas veces no afecta bueno, enfermedades que tengan que ver con la impaginación de la... Impaginación es una palabra un poco, ¿no? De la mielina, pues sabéis, pues como ELA o, bueno, síndrome de Rett, hay muchos... Bueno, síndrome de Rett es otra cosa, que por circunstancia pues tengo bastante presente, pero bueno. Mielina. Perdonad, he tenido aquí un impasse. ¿Qué produce? Es decir, pues es constante, realmente no es un proceso agudo. Al existir un problema de atrapamiento, lo que se genera es una vasculitis. Hay cierta relación entre la vasculitis y el atrapamiento. Van muchas veces íntimamente ligadas. La vasculitis lo que hace es inflamar los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos muchas veces capilares, rara vez, aunque digo en el palumbismo, rara vez arteriales, y sobre todo parece centrarse en los venosos. ¿Esto qué explicaría? Pues que, obviamente, al no correr un atrapamiento, pues bueno, ya por sí ya tenemos problemas de movilidad. Si unimos que hay vasculitis, hay una inflamación, esta inflamación impide o reduce el flujo sanguíneo, pues no hay, digamos, flujo sanguíneo, es decir, que irradiar a los músculos. Esto induce una atrofia muscular y entramos en una cadena en la cual, pues, al inducir una atrofia, pues se genera y volvemos a la idea inicial. ¿Qué tiene de particular? También hay muchas atrofias de este tipo en las cuales ese tejido en concreto, y no el resto, parecen ser inmunes o parecen tener poca sensibilidad a la insulina, parecen tener poca sensibilidad a la hormona de crecimiento, con lo cual parece que al final va todo un poco ligado.
Si os fijáis en Nefalumbo, también tiene lipodistrofia, que es otro síntoma de trastornos metabólicos. Esto es, el atrapamiento genera un problema de vasculitis y la vasculitis un problema al final metabólico global. Con lo cual, encima, la grasa, digamos, visceral, la grasa, el sistema metabólico entero se jode. Con lo cual, pues tenéis todo unido. Al final, todo es un nervio que se jode.